Thank you very much, Professor. Muchísimas gracias, profesor Beiserman. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo, desde luego, he aprendido mucho. Estamos encantados de contar con usted en Madrid, en la Fundación. Por primera vez nos honra usted con su presencia. La verdad es que en Madrid, en España, nos gusta recibir a los amigos, así que confiamos en que vuelva usted. Es un lugar de libertad. Así que lo que hemos hecho es proporcionar un QR a nuestro público para que nuestro público nos envíe cualquier pregunta que tenga. Así lo han hecho y las he agrupado bajo varias rúbricas. El presidente Trump aparece en muchas. Sí, esta mañana ya me he dado cuenta, sí. Y yo también quería decir que me ha gustado mucho la conferencia. Ha dicho usted que enseñar negociación es fácil. Sí, pero es que aquí están mis alumnos. Lo siento, sí. Sí, no hay que desvelar las cosas, no. Desde luego que sí que es una herramienta útil, emocionante, que hace mucha falta. Así que, si quiere, empezamos contextualizando, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que en su libro define como contexto cambiante. Y esto afecta los cimientos que siguen prevaleciendo, aunque se ven modificadas por el contexto. Así que sí, nos enfrentamos a múltiples desafíos y yo creo que aquí en el público pues hay dudas acerca de las desigualdades, acerca de la falta de recursos, la escasez, la interdependencia, de los distintos países. Todo eso en el pasado pensábamos que se había resuelto, ¿no? Con la reciprocidad, con redes de países, redes de personas, conexiones, vínculos. Pero parece que estos métodos más tradicionales de llevar a cabo actividades políticas de forma más blanda, pues va cambiando y ahora pues nos planteamos una política más áspera. ¿Qué está pasando? Mi respuesta es que hay muchas cosas que están pasando en la sociedad que hacen que las negociaciones se centren cada vez más en machacar al contrario. O sea que podemos pensar en las políticas de Trump de terror o comercio, o si pensamos en la bifurcación o polarización de la economía. La verdad es que en cuanto pensemos en dividir, pensamos en poder, ¿verdad? Y cuando pensamos en poder, pensamos quién se queda con cuánto. Y perdemos entonces esta idea de cómo crear más valor. O sea que yo pienso en mis alumnos en el programa ejecutivo. Yo tengo muchos alumnos en este programa. Son personas que tienen mucho éxito, vienen al curso, el segundo día tenemos una simulación y lo más importante es plantear una relación de toma y daca. Las dos partes se enfrentan y juegan con pasión. Muchas veces yo veo a ejecutivos senior que tienen en mente desde toda la vida una tarta fija, y de pronto se dan cuenta de que el tamaño de la tarta puede variar. Y yo creo que muchos de los factores económicos que se están dando, pues de alguna forma afectan a esta tarta mítica. El economista Ricardo habló acerca de la ley de la ventaja comparativa, ¿no? Es uno de los cimientos de las relaciones comerciales. Algunos países fabrican algunos productos de forma más productiva o servicios y otros países otros. No tiene sentido que todos los países se encarguen de fabricar todos los productos cuando nos va a ir muchísimo mejor si intercambiamos lo que yo hago bien a cambio de lo que tú haces bien, y así conseguimos más valor para todos. Y las políticas de comercio libre también pues son muy útiles porque ayudan al mundo a crear valor. Y antes, en Estados Unidos, solía ser que los republicanos, un partido más conservador, pues creían en el comercio libre, y los demócratas, el partido más a la izquierda, pues
defendían los sindicatos y demás y se oponían un poco más al comercio. Y ahora vemos que han cambiado las cosas, porque sigue habiendo republicanos tradicionales en Estados Unidos que son apasionados del comercio libre, pero Donald Trump y parte del Partido Republicano, pues es el presidente que menos defiende el libre comercio que hayamos visto en la historia más reciente y está destruyendo muchas oportunidades de crear valor gracias a la firma de acuerdos de comercio libre. ¿Hay alguna pregunta acerca de las habilidades de negociación del presidente Trump? ¿Usted cree que es buen negociador o qué diría? ¿La intención? No quiero hablar acerca de la política, de las medidas. Como negociador, ¿usted cree que es bueno? Pues voy a contestar como profesor de negociación y no como persona que no votó a Donald Trump. O sea que no puedo decir que no haya sesgo en mi respuesta. Pero bueno, yo creo que nadie podemos decir que no tenemos sesgo. Pero mi objetivo, para responder a la pregunta lo más claramente posible, podemos determinar la dimensión para evaluar las políticas de negociación de Trump. Si le preguntamos al presidente Trump si es efectivo, va a decir muchísimo y va a hablar acerca de miles de millones de dólares que se han recaudado gracias a los aranceles, porque hay países que han maltratado a Estados Unidos desde hace años. Así que aranceles recaudados por el gobierno han subido. Bueno, vamos a presuponer que efectivamente Estados Unidos mantiene ese dinero. Bueno, pues sí, ha habido una ganancia, claro. Lo que sucede es que el coste que va a tener que pagar el consumidor americano se ha disparado porque los bienes, si sumamos el arancel, van a costar más. Así que no se entiende claramente si el aceite de oliva español, por ejemplo, los productores en español lo estén pagando aquí o lo esté pagando el consumidor americano, alguien lo está pagando. O sea que ahí se está perdiendo algo. Y luego otra pérdida es una destrucción, podemos decir, de los sistemas comerciales que vinculan a los países, que Ricardo hace ya mucho tiempo, y yo aquí estoy avalándole, pues el libre comercio es bueno para crear valor en el mundo. Y esto se está difuminando. Luego otra cosa que va a tener que tratar Estados Unidos es la naturaleza de la relación con personas que antes eran muy amigos. Yo leo en la prensa en las últimas 48 horas que parece que hay tensión entre Trump y Sánchez, por ejemplo. Hay varios frentes abiertos, pero podemos ver relaciones más estrechas. Canadá, por ejemplo, me parece un ejemplo fascinante. Los americanos, históricamente, quieren muchísimo a los canadienses. Se parecen mucho a los americanos, pero son más agradables y más simpáticos. Así que nosotros admiramos a los canadienses y los canadienses no se sienten muy a gusto ahora cuando piensan en Estados Unidos. Marla y yo hemos pasado algo de tiempo en Toronto y cuando vamos en Ontario, cuando vamos a comprar vino, pues la verdad es que nos gusta el Cabernet del Valle de Napa en Estados Unidos, pero si vas a una tienda de vinos en Ontario, no hay Cabernet norteamericano. Es más, no hay vino americano. Hay etiquetas que se ríen de Estados Unidos y que te indican cuál es el vino que puedes comprar en vez de un vino americano. O sea que eso es una relación que ha fallado. Y si quieres una señal aún más llamativa, pues si nos remontamos a hace mucho tiempo, al 2024, Canadá y China no se llevaban muy bien en el 24. Y lo que ha conseguido Trump es mejorar la relación comercial entre Canadá y China de forma muy notable. Incluso una vez ya no esté Trump en la Casa Blanca. Para ese momento, Canadá va a tener nuevos socios comerciales
¿Y vamos a recuperar la relación con Canadá? Yo creo que la hostilidad sí desaparecerá en algún momento, pero yo creo que va a haber pérdidas a largo plazo como resultado de su estrategia. Así que yo creo que hay que decir cuál es la dimensión. ¿Están recaudando dinero? Sí. ¿Me parece una estrategia sensata a largo plazo? Diría no, y a mí además me avergüenza como profesor de negociación norteamericano. Muchas gracias. Vamos a otra serie de preguntas. Estas tienen que ver con la tecnología. Ha hablado acerca de la digitalización como fórmula para utilizar el canal, pero hay alguna pregunta acerca de la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, una que dice de Alberto Blasco. En estos tiempos de inteligencia artificial, ¿cree usted que el algoritmo y las herramientas informáticas y la IA va a desempeñar un papel importante en las negociaciones? ¿Va a sustituir al negociador o seguirán siendo esenciales la habilidad humana? Mi respuesta es que creo que ya lo sabemos, ¿no? La inteligencia artificial ya es importantísima, va a seguir creciendo. Y a quienes nos pudiera apetecer un abordaje más centrado en el ser humano, pues ya nos lo podemos ir olvidando, porque el mundo va a cambiar, nos guste o no. Así que yo tengo 70 años y no tengo ninguna intención de convertirme en experto en inteligencia artificial. Por otra parte, llevo muchos años rodeándome de gente mucho más lista, mucho más al día, estudiosos que me mantienen muy al día en relación con las distintas dimensiones. Así que mi colega Maholtra, con quien he escrito libros, y mi colega Goldenberg, que es experto en inteligencia artificial, bueno, pues ellos me dan la información y la formación que necesito. Así que cuando yo coordino distintas actividades, pues trabajo con ellos y ellos forman parte del equipo pedagógico. Así que estamos incluyendo lo que ellos saben acerca de la IA. El año que viene estaré enseñando MBAs en el curso 25-26 acabado, pues yo creo que habré aprendido de sus conocimientos y podré aprovecharla, ¿verdad? Así que voy a dar algunos ejemplos. He trabajado mucho en el mundo de los seguros. Trabajo con una empresa que está basada en Ottawa, en Canadá, que se llama Slice Insurance. Esta casa aseguradora se centra en hacer todo en línea, no solamente la venta de la póliza, no, la venta de la póliza, la presentación de la demanda, del siniestro, y es un bot el que se encarga de la negociación. El argumento que explica el uso del bot es que puede incluir todos los datos mucho más rápidamente y con mejor precisión que el ser humano, y también detecta fraude mejor que el agente humano. Con el agente bot, si es un siniestro legítimo, pues el dinero lo recibes en la cuenta en segundos, literalmente, en vez de meses. Si estás peleándote con un agente humano, peleando tu caso con su jefe. O sea que el agente bot hace muchas cosas mejor. Y también podemos identificar aquellos casos en los que no queremos fiarnos, por lo que sea, de la IA. Y podremos ver cómo incorporar a los agentes humanos. Los agentes humanos van a ser esenciales para determinar la programación del agente bot. Los agentes humanos son esenciales porque le van a explicar al agente bot lo que estás intentando conseguir. Antes de que optimices, tendrás que saber lo que es importante. Así que si el objetivo es no pagar siniestros, que algunas empresas aseguradoras han sido acusadas de eso, pues no necesitas un agente bot. No, sencillamente vas dando patadas al balón por siempre jamás. Y no es, creo yo, una estrategia particularmente brillante. Si lo que quieres es que los clientes estén muy satisfechos, a lo mejor pagas demasiado. Mantienes la relación, pero estás pagando demasiado.
Y si estás intentando saber cuáles son los siniestros que van a necesitar más tiempo o menos tiempo, pues ahora yo creo que sí, estamos en un mundo en el que los agentes artificiales pueden ser de tremenda ayuda. Mi colega, a quien me refería antes, él lleva a cabo una actividad en su clase de negociación, trabaja mucho para poder aprender lo suficiente como para poder enseñarnos a nosotros, pero él pide a sus alumnos que negocien, ¿no? Él plantea una simulación en concreto entre un comprador y un vendedor, y cuando han acabado, es decir, ya saben más o menos de qué va el caso, pues la siguiente tarea es la de que los alumnos escriban una pauta, una instrucción para un agente bot explicando, indicándole al agente bot lo que están intentando conseguir en esta negociación. Básicamente le están pasando la negociación al bot. Bien, lo que le dices al bot va a ser de gran importancia. En lo que o sea, dependiendo de eso van a hacer una cosa u otra. Les tienes que dar las instrucciones claramente. Y luego hace que todos los bots compitiendo entre sí, entre ellos. Y luego no ven quién lo hizo bien, sino cuáles son las características de las instrucciones que se les dio a los bots para maximizar los resultados. Y una vez más vemos que el humano no desaparece, simplemente traslada parte de la tarea al bot, la parte que el bot puede hacer mejor, pero el humano es el que decide qué es lo que quiere que haga el bot, cuál es el objetivo que quiere que consiga el bot. Pero con la tecnología de hoy, sí, los bots pueden hacer algunas cosas mejor que los humanos. Sí, la negociación tiene muchísimos matices, ¿verdad? Y además es que tiene que ver con aspectos psicológicos, económicos. Bueno, realmente cubre muchísimas disciplinas. Y ahora me gustaría que cubramos el tema un tema filosófico, qué es justo, qué no es justo. Y es una disciplina realmente bastante difícil de enseñar, pero es una habilidad muy, muy compleja el de la negociación porque cubre muchísimas dimensiones. Y usted no ha llegado a la conclusión de que nuestro razonamiento no es perfecto, estamos llenos de sesgos que nos afectan. Y hay varias preguntas al respecto. Por ejemplo, Alfonso Calabria, del Público, dice en su libro El juego ha cambiado, y le felicito porque es el primer día que se ha publicado en español. Y hay 400 millones de personas, por lo tanto, que van a poder leerlo en español. Hasta un 10% de eso me valdría. Subraya usted el papel del sesgo, ¿no? Que puede haber en una negociación. Dio clases usted de MIT, pero ¿qué sesgo cree usted es ahora mismo el más peligroso en una negociación política? No sé si conocen el libro de Canagan, Pensando rápido y lento. En mis primeros trabajos decía yo que no es solamente que la gente no sea perfecta, sino que tenemos muchos sesgos muy predecibles. Y un colega mío realmente se centró en este tema y voy a contestarle. Si ponemos esto en contexto, no sé si hay médicos entre el público, pero seguramente les molesta mucho a la gente que les piden consejos médicos cuando están en una cena o en un cóctel. Bueno, pues en un cóctel la gente normalmente me pide
que reduzca mis 40 años de trabajo en una respuesta a su pregunta. O sea que, bueno, tengo mucha práctica con esto. Así que voy a compartir con el público 2 respuestas que tengo para estos temas. Los negociadores no piensan demasiado en las decisiones de otras partes. Aunque quiera ser un ser humano amable, pero independientemente de esto, hay tanta información estratégica que puedes obtener pensando en el punto de vista de la otra parte que no podemos hacerlo. Muchos de nosotros hemos oído la frase, ponte en la situación del otro. Es una buena idea, pero no tendemos a hacerlo. Normalmente, cuando negociamos, no nos ponemos en el lugar del otro, nos ponemos en el nuestro. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero conseguir? Así que dedicamos más tiempo. Pensar en la decisión del otro es importante, pero no solemos hacerlo. Y luego, otra cosa que hemos tocado aquí es que algunas personas dicen, ¿está usted de acuerdo con el punto de vista? There are many negotiations where the pie isn't fair. De esa tarta, si tú me vas a vender el coche y yo te voy a dar dinero, eso es algo fijo, ¿verdad? Está claro. Cuanto más me pagues, mejor para mí y peor para ti. Pero en una negociación comercial, aunque sea algo tan sencillo como contratar a un alumno que acaba de acabar un programa de MBA y le vas a ofrecer un sueldo y le vas a ofrecer una bonificación y además le vas a decir cuántas horas van a trabajar, les vas a dar el programa que tienen que seguir, vas a hablar de los proyectos en los que van a trabajar. Hay muchísimas cosas que están pasando ahí. Pero resulta que el empleador y el alumno no pesan estas cuestiones de la misma manera. Para uno, algunas cosas son más importantes que para el otro. O sea que no es una tarta fija, no es igual la tarta para las 2 partes. Y de ahí viene el valor. Y cuando tenemos esa tarta mítica fija, pues los valores son distintos para uno o para otro. O sea que ponte algunas veces en el sitio del otro para ver qué es importante para él, que no es tanto para ti. Bien, estamos llegando al final y me gustaría que nos dé algunas sugerencias. ¿Cuáles serían 3 o 4 sugerencias que podría darnos para negociar mejor? Pero antes de ello, quisiera decir algo sobre la cultura, porque la enseñanza de la negociación normalmente se estudia en programas de posgraduado en los Estados Unidos. Y luego, claro, depende de qué parte del mundo estemos, pues depende de los valores que haya en los diferentes países. Y entonces hay una pregunta. ¿Cree usted que el rápido crecimiento de China como superpotencia está teniendo un impacto en las negociaciones como una forma de hacer negocios? Desde luego sí que hay diferencias culturales, hay estilos distintos, las conductas de las personas, es importante entenderlo. Y luego hay unas personas que se comportan que piensas, bueno, es que son así, pero parece que es que no les caes bien, pero es que parecen antipáticos y a lo mejor es que no lo son. En Estados Unidos tenemos 300 millones de personas y los americanos son conscientes que no son todos iguales, hay diferencias. Los psicólogos hablan de la heterogeneidad, variancia en el grupo. Tratamos a las personas de otros grupos como si fuesen todos iguales, ¿no? Y asumimos esos estereotipos.
Y muchas personas nos pueden contar historias que les han pasado en un país. No dudo de su experiencia, pero lo que sí puedo predecir es que cuando supones que todos los italianos son iguales, si hablas con los italianos te van a decir, no, claro que no, somos distintos, bastante distintos, un italiano y otro. Entonces, para empezar, yo diría que quieres aprender algo sobre la cultura si vas a negociar con personas de una cultura distinta. Por otra parte, no quieres suponer que estás negociando con el estereotipo de esa cultura. Quieres utilizar las primeras partes de la negociación para enterarte sobre la empresa con la que estás negociando o la persona concreta con la que estás negociando. Y así podemos utilizar cualquier información demográfica. No queremos ignorar esa información, pero no podemos suponer que todo el mundo es igual si pertenece a una cultura en concreto. Y luego, yo tengo suficientes años ya para darme cuenta que el país ha cambiado. Muchos de ustedes recordarán que si volvemos a los 80, hablábamos mucho de Japón, ¿verdad? La economía de Japón crecía de forma increíble y todo el mundo quería saber cómo se negocia con los japoneses, ¿no? Y sabíamos que eran muy distintos. Y resulta que la gente en Japón también hay diferencias entre los japoneses. Hay unas normas concretas que, bueno, en algunas cosas son parecidos, pero varían mucho. Pero Japón tenía poder en la década de los 80 y podían negociar muy bien, tenían fuerza. En cambio, hoy China ha cambiado mucho, tienen mucha más fuerza y de repente hay mucha gente que quiere tener más comercio y tratar más con los chinos. Y entonces queremos entender el contexto concreto. Es un estilo de comportamiento hasta cierto punto, pero es que también ahora China tiene poder económico que no tenían hace muchos años. La situación ha cambiado. Ahora países como Canadá están tocando a su puerta porque quieren tratar con ellos. Ahora me gustaría hablar de cuestiones concretas de género. Antes de venir, decía que tiene muchas alumnas mujeres. Y están acostumbradas a una forma de hacer negocios dominada por los hombres. Y entonces, y bueno, aquí tenemos a su mujer también, y usted negocia con ella, seguro. Pero ¿qué diferencias hay negociando con una mujer o con un hombre? ¿Hay diferencias en la forma de negociar? ¿Y cómo enseña esto usted en sus clases? Bueno, le voy a dar algunos hechos estadísticos. Y ya ha dicho usted que gran parte de nuestra investigación viene del contexto norteamericano. Pero seguro que esto que voy a decir es cierto también en España, no solo en Estados Unidos. Pero le puedo enseñar los datos sobre América. En el contexto norteamericano le voy a dar dos resultados empíricos. Las mujeres son más cooperativas que los hombres. Los hombres son más competitivos que las mujeres. Si pensamos en esto, en términos de ser bueno a la hora de crear valor, las mujeres son mejores a la hora de crear valor que los hombres. Si pensamos en Easy to show. a darse crédito, los hombres se dan más crédito que las mujeres. Un problema, y no quiero insultar a ningún periodista que esté aquí, pero el problema es que cuando leemos un artículo en el periódico que tiene 600 palabras, a menudo no nos da la imagen. ¿Saben este libro, Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, verdad? Bueno, pues sí, nos da la impresión de que estamos hablando de dos especies distintas a la hora de negociar. Si
vamos a los estudios de los cuales vienen los datos, lo que vemos típicamente son dos distribuciones que se solapan. ¿Hay una diferencia en cooperación? Claro que sí, entre hombres y mujeres, colaboran más las mujeres, pero no queremos tomar a un hombre y a una mujer y predecir cuál es el que lo va a hacer mejor sobre la base de tener solo información de su género, porque esos individuos son distintos entre sí. Entonces es importante entender la variación en los dos grupos en vez de centrarse solo en esa pequeña diferencia en la media. Es un poco como está bien saber que una persona es de otro país, pero es un error pensar que porque estamos negociando con una mujer, esto es lo que puedo esperar como resultado. Cuando podría hablar con esa persona antes y ver quiénes son, qué saben, cuáles son sus intereses y luego adaptar mi estrategia de forma más efectiva. El profesor Beiselman, ha sido un placer para nosotros, para la fundación, que haya venido usted. Y muchas gracias por sus mensajes, sobre todo este último creo que es muy positivo, lo tendremos en cuenta en el futuro. Así que muchísimas gracias, siempre sea usted bienvenido, usted y con su mujer, por supuesto. Bienvenido a la Fundación, bienvenido a Madrid, muchas gracias. Gracias, profesor, gracias.